Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Esta vez vamos a hablar acerca de Jesús y las buenas nuevas. Y bueno, usted dirá, eso, ya sabemos, buenas nuevas es lo mismo que evangelio y Jesús es la buena nueva. Bueno, quiero que lea conmigo Isaías capítulo 52, verso 7. Dice, todas las citas que uso en esta ocasión son nueva versión internacional. Por alguna razón está más claro, más entendible que Reina Valera. Entonces, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Solamente, fíjese, estoy leyendo un versículo. Ahora, primero dice que son hermosos los pies. Me llama la atención que no dice qué hermosa es la boca, qué hermosa es la lengua. No, son hermosos los pies. ¿Qué le da a entender eso? Número uno, que hay que ir, ¿verdad? O sea, los pies porque hay que ir. No es que uno se va a parar en el lugar de su comodidad a esperar que venga el necesitado, sino que si los pies son hermosos es porque hay que ir. Viera cómo yo oro por mis pies y bendigo mis pies, porque es increíble cuántas veces me he tropezado, me he caído, y cómo veo que a veces el enemigo me quiere meter zancadilla también así de la nada, y entonces trato de ir con más cuidado y de estar bendiciendo mis pies, porque cuán importantes son para ir y hacer lo que Dios dice. Ahora, son hermosos los pies de aquel que hace 5 cosas. O a lo mejor son diferentes personas, pero yo entiendo que estas 5 cosas son las que determinan que esa persona tiene hermosos pies. Número 1, que trae buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué noticias traemos nosotros cuando vamos a un lugar o vamos a una casa? ¿Traemos buenas nuevas, buenas noticias? ¿O somos de los que está hablando siempre de las cosas negativas que habla la televisión, la radio, internet, etcétera? Son hermosos los pies del que, número 1, trae buenas nuevas. Número 2, del que proclama la paz. Hoy estuvimos proclamando paz sobre Honduras. Nosotros necesitamos ser proclamadores de paz y no de guerra, proclamadores de paz y no de discusiones. Son hermosos los pies del que, número 3, anuncia buenas noticias. Nosotros somos anunciadores. La Biblia dice, súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. O sea, somos anunciadores de la palabra del Señor. Somos anunciadores de las buenas noticias. Las buenas noticias tenemos que pregonarlas. Somos pregoneros de esperanza. Tenemos que declararlas, tenemos que proclamarlas, tenemos que repetirlas. Todos nosotros deberíamos de ser anunciadores de buenas noticias. Y son hermosos los pies del que, número 4, proclama la salvación. Yo me he dado cuenta, y lo hablo por mí, no por usted, de que como que a veces nos da penita en ciertos lugares proclamar salvación. Como que pensamos que eso de proclamar la salvación es para hacerlo o muy en privado o es para hacerlo en un lugar donde nos invitaron a predicar. Pero que nos da un poquito de vergüenza si usted va al consultorio médico. Usted va para que lo revisen o lo que sea. Y hay varias personas en espera, como le tocó a hermano Humberto. ¿Tiene usted la libertad de decirle a todos esos que están esperando, que están enfermos, que están tristes? ¿Tiene usted la libertad de decirles, mire, yo quiero proclamar salvación para usted, porque la salvación le va a traer salud, le va a traer sanidad, le va a traer liberación? ¿Tenemos esa libertad de proclamar la salvación, amados? ¿O pensamos que eso es algo para otro momento? Tengo yo la sensación, la percepción, y dije, hablo por mí, de que
tenemos como compartimentos en el corazón o en la mente y pensamos que si voy al supermercado, yo vine a comprar supermercado, yo no vine a proclamarle a nadie. O yo voy al banco, yo vine a hacer una transacción en el banco, un retiro, lo que sea. Yo no vine a proclamarle a nadie. Fui al laboratorio clínico, fui al consultorio médico. Bueno, yo vine por un servicio de salud, no vine a proclamarle a nadie. Es como que nos separamos. ¿Me doy a entender? Como que aquí estoy yo, la persona normal, natural, que ando haciendo este trámite, y no se me ocurre pensar que mientras estoy esperando para hacer ese trámite, yo sigo siendo un pregonero de esperanza y un proclamador de la salvación. Necesitamos juntar esos compartimentos que nosotros mismos hemos separado y darnos cuenta que donde quiera que vamos, soy un hijo de Dios, soy salvo, la sangre del Cordero me limpia, y por lo tanto no debo de tener vergüenza de proclamar salvación donde quiera que vaya. Y cuando hago eso, naturalmente me voy a convertir en un proclamador de la salvación. Conocí a un hombre de Dios, falleció ahora por COVID. Hicimos una misión con él y su esposa a otro país. Y yo me quedé asombrada de cómo ese hombre, íbamos a comer a un lugar y él lo primero que hacía era decirle al mesero: ¿conoces a Jesús? Quiero orar por vos. Y no tenía ninguna vergüenza. Yo me ponía roja como que era yo la que lo estaba haciendo. No sé si a usted le ha pasado. Y le estoy hablando de que yo amo a Dios con todo mi corazón y soy de las que predico para que la gente sea salva. Pero como que cuando estamos en un entorno así social, se nos olvida que somos proclamadores de salvación. Y recuerdo que a él no se le iba nadie sin que él orara por la gente. Aunque estuvieran sirviendo una mesa o estuvieran trabajando. Y luego, número 5, son hermosos los pies de aquel que dice: tu Dios reina. Parece algo sencillo, pero sabe que muchas veces nosotros vivimos en un entorno donde realmente no creemos que Dios reina. Porque aún nuestro hablar y nuestros temores nos indican o quieren decir como que ahorita lo que reina es la inflación. ¿De qué oye hablar usted en este tiempo? Todo ha subido, todo está caro, nada ha bajado. Con lo que antes yo hacía la compra del súper para 2 semanas, ahora no me ajusta ni para una. ¿Cierto que eso es lo que hablamos y compartimos? Entonces realmente no estamos creyendo que mi Dios reina, porque mi Dios no está en escasez. Mi Dios no está en pobreza, mi Dios no está en miseria, mi Dios es capaz, es capaz, mi Dios tiene y nos da más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. O bien escuchamos hablar de que el COVID, el dengue ahora, y también la influenza, y esto y lo otro. Es como que tenemos un lenguaje de alguien con una naturaleza caída que no reconoce que tu Dios reina. Entonces, para poder declarar y decir tu Dios reina, tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que ser una muestra de que Dios realmente reina. Me decía alguien el otro día, hace 2 días, me dice: conozco a 2 personas que tienen su misma edad. Una de ellas tiene unos problemas mentales que repite 5 veces en 10 minutos las mismas cosas. Y la otra que conozco tiene tantos achaques, se cae, le duele, y tiene la edad suya y usted no. ¿Por qué será?, me dice. Le digo: creo que la única diferencia es que la palabra del Señor es la que me sustenta y que yo vivo metida en la palabra del Señor. Es lo único que yo puedo creer o entender. Y no que no tenga uno achaques, claro que sí. Solo que hay que someterlos al Señor. El profeta Isaías, creo que es el que más nos habla de las buenas nuevas.
En Isaías 61, y este año, desde que empezó el año, hemos estado insistiendo, Isaías 61, verso 1 al 3. Y voy a leer del 1 al 3 porque es lo que luego vemos el cumplimiento nosotros en el Evangelio según Marcos o Mateo. Isaías 61 del 1 al 3, leo en Nueva Versión Internacional. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido, fíjese, me ha ungido para, en Nueva Versión Internacional dice, anunciar buenas nuevas a los pobres. Yo quiero que usted subraye, por favor, anunciar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, me ha enviado, siempre tiene que ver con ir y con enviar, a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Pero a mí me llama la atención por qué Isaías dice anunciar buenas nuevas a los pobres. Y cuando usted lee buenas nuevas a los pobres, quizá puede pensar que se refiere a los que tienen escasez de dinero, a los que no tienen con qué comer, a los que no tienen una casa. Escuchaba esta mañana a un sacerdote que estaba hablando, no crea que es que me pongo a escuchar para ser ministrada, sino que estaba escuchando porque era interesante lo que él estaba diciendo. Habían hecho una canción al hecho de usar la mascarilla, etcétera, pero él repitió muchas veces, él es de Costa Rica, y repitió muchas veces que decía, no, nosotros estamos para amar a Dios y servir a los pobres. Y como 3 veces él repitió, servir a los pobres, llevarle comida a los pobres, decía, darle dinero a los pobres, insistía. Y entonces me di cuenta a qué se refiere la Escritura cuando habla de los pobres. No habla de los pobres que no tienen dinero ni no tienen qué comer. Habla de los pobres de espíritu. Hay una gran diferencia entre lo que la Biblia dice acerca de los pobres naturales, físicos, y lo que dice acerca de los pobres de espíritu. Ahora, cuando el Señor Jesucristo volvió del desierto después de haber sido tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y él regresó y él fue a la sinagoga de Nazaret, y eso lo hemos hablado muchas veces, y le entregaron el rollo del profeta Isaías y leyó específicamente eso que acabamos de leer, que es Isaías 61 del 1 al 3. Y yo quiero que lo veamos en Lucas 4, 16 al 19, y sigo con Nueva Versión Internacional. Dice Lucas 4:16, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, o sea, un día de Shabbat. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y entonces yo me puse a meditar y digo, Jesús no mandó a dar buenas nuevas solo a los que no tienen dinero. Entonces los ricos estarían fritos, ¿verdad? Pero no es eso lo que el Señor estaba diciendo. Está hablando de los pobres de espíritu. Y cuando nosotros entendemos que es un pobre en espíritu o de espíritu, es aquel que espiritualmente está arruinado porque está sin Dios, pero es aquel que sabe y que entiende que su pobreza total es delante del Señor, porque el único que puede sacarlo de esa condición espiritual es el Señor. Es alguien que tiene la humildad de reconocer su bancarrota espiritual porque está apartado de Dios. Déjeme ponerlo de esta manera. Usted le puede dar las buenas nuevas o dar el evangelio
alguien, sea rico, sea pobre, naturalmente hablando, pero si esa persona, rico o pobre, no está convencido de que su condición de derrota depende o tiene que ver porque Cristo no está en su vida, esa persona no va a recibir la proclamación del Evangelio ni de la salvación. O sea, el Espíritu Santo prepara primeramente a las personas, les da convicción de error, de pecado, de justicia y de juicio, y va preparando el corazón de la persona hasta llevarla a un punto de entender que dice, yo no puedo más. Yo solo ya no puedo, te necesito, Señor. O sea, nos arrincona de tal manera que llegamos a una condición de ser pobres de espíritu y decimos, Señor, sin ti yo no puedo. No sé si a usted le tocó así, pero a mí me tocó así. Había gente que me había hablado del Señor, pero me había hablado de un Dios religioso. Yo con 20,000 problemas, 20,000 situaciones de salud, financieras, matrimoniales, etcétera, pero me hablaban de rezarle a un santo, me hablaban de llevarme una alcancía donde se le ponían monedas a la Virgen de no sé qué, y que con eso me iba a resolver las situaciones. Obviamente que no. Me hablaban sin la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no había trabajado en mi vida para llevarme al punto de yo darme cuenta que era pobre de espíritu. Pero sabe que Dios preparó, como Astrid nos decía hoy, que qué tremendo tu testimonio, Astrid, y yo puedo entender eso. En mi vida, antes de encontrarme con el Señor, me pasó de todo lo que se pueda imaginar, de todo. Accidentes, detención en la policía, quedarme sin casa, sin dinero, llegar al punto de caer tan hondo, tan bajo, como dice alguien, tocó fondo. Esos que dicen toqué fondo, esos son los pobres de espíritu. Los que reconocen, que dicen, Señor, te necesito de ti, yo solo no puedo. Los que se dan cuenta que son necesitados de Dios, esos son los pobres de espíritu. Entonces, llegué a entender que nosotros necesitamos aún discernir, porque una y otra vez nos dice que Jesús fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres y nos manda a nosotros también. Como que nosotros... Está bien, podemos predicarle a toda criatura, pero los que van a responder a nuestra proclamación y a nuestra declaración son los pobres de espíritu. Como en determinado momento va a haber pobres de espíritu en una ciudad, en una comunidad. Hay gente que es bien altiva, yo era así, muy egocéntrica, muy altiva, con un ego muy alterado, muy elevado, creyendo yo lo puedo hacer, yo lo puedo resolver, yo puedo, pero cuando el Señor a través de circunstancias en la vida nos arrincona, nos lleva a un punto donde tenemos que decir, sin ti no puedo, ya no puedo, me doy por vencido. Y puede ser que en medio de la depresión, pero aún en medio de la depresión podemos decir, ese es un pobre de espíritu, necesita las buenas nuevas. Necesito darle las buenas nuevas porque ha reconocido que sin el Señor no puede nada. ¿Sabe que cuando Jesús comenzó el ministerio y subió a un monte alto, ahí por Galilea, y comenzó a hablar y a enseñar lo que hoy conocemos como las bienaventuranzas? ¿Y sabe cuál fue la primera bienaventuranza que él dio? Mateo 5, verso 1. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Si entendemos esto, que los dichosos son los pobres en espíritu, porque a esos es que les pertenece el reino,
entonces nosotros vamos a saber y entender que cuando nos encontremos a pobres de espíritu y nosotros les demos las buenas nuevas, ellos van a responder. Es como que Dios los ha ido preparando para escuchar. Cuando la gente está desesperada, cuando ya no tiene opción ni alternativa. Astrid, cuando estaba en esa cama de hospital y el médico le decía, no, de aquí no vas a salir, falta mucho, vas a quedar con cicatrices. Y ella estaba en esa angustia, pero llegó la pastora Alba y le dijo, ¿querés recibir a Jesús? Ella de inmediato dijo sí, porque era la opción que tenías. Es como que aún los médicos y todos se había probado, pero uno llega a estar arrinconado en un punto que dice, necesito a Dios, necesito al Señor. Esos son los pobres de espíritu. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16. Aquí Jesús ya se está despidiendo. Marcos 16, verso 14. Jesús está por irse, está por terminar el ministerio, y miren lo que dice. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Ya no está Judas, ¿verdad? Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Qué son las buenas nuevas que nosotros tenemos que anunciar? Al final de aquí yo le voy a decir cuáles son las buenas nuevas. Nosotros humanamente podemos tener buenas noticias y malas noticias, pero hay unas buenas noticias a las cuales se estaba refiriendo Jesús. No era cualquier buena noticia. Está hablando de una buena noticia que te hace responder en el Espíritu para que tu vida cambie, para que tu vida se transforme. No es cualquier buena noticia, porque alguien pudo haber llegado, o la pastora pudo haber llegado donde Astrid y decirle, mira, yo te tengo una buena noticia. Hay un cirujano plástico que dicen que es excelente, que ese te puede dejar bien el rostro. Era una buena noticia, pero no es de lo cual está hablando el Señor. El Señor está hablando de buenas nuevas que pueden transformar tu vida desde el Espíritu. Y a veces solo basta decirle a alguien, usted lo que necesita es volverse a Cristo. Usted lo que necesita es buscar al Señor. Y esa es la buena nueva. Porque humanamente podemos darle un montón de opciones y alternativas. Alguien está muy deprimido porque no tiene trabajo. Y quizá usted llega muy bien intencionado y le dice, oíme, pero allí en mi empresa están contratando gente. Esa es una buena noticia, pero no es la buena nueva de la cual Jesús habla. Y eso está bien, no digo que está mal, pero eso debería de ser una añadidura a la buena nueva del cielo, que es usted necesita al Señor. Porque cuando usted entregue su corazón al Señor, todas las demás cosas se le van a alinear. O a lo mejor se le desalinean, ¿verdad? Pero es porque la mano de Dios está. Porque hay gente que dice, yo estaba bien, pero cuando me entregué al Señor, todo se me desalineó. Sí, porque quizá habían unas cosas que usted creía que estaban bien, pero su origen no era bueno. Y Dios tiene que meter su mano y desordenar todo para ordenarlo a la manera de Él. Y empezar a alinear nuestra vida. Pero la buena nueva de la cual Jesús habla es algo profundo que va al Espíritu. Los discípulos siguieron la instrucción del Señor. Y en Hechos 5:41 dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, los habían apaleado, los habían metido a la cárcel, pero ellos dicen que salieron llenos de gozo. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar
y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Aquí Hechos 5:42 nos dice cuál era la buena nueva, que era necesario proclamar o era necesario compartir. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor. Y a nosotros nos puede parecer algo trillado, algo repetido, porque estamos acostumbrados a escucharlo. Pero en Israel, esperar el Mesías era algo tremendo, trascendental, que iba a cambiar el destino de Israel. Y cuando les dicen, mire, ese Jesús al que ustedes han oído y visto, Él es el Mesías, eso era la mejor buena nueva que podían haber recibido. No era algo así liviano. Pero el apóstol Pablo, cuando le hablan los romanos, nos está hablando a nosotros también ahora en este momento. Mire Romanos capítulo 10, verso 14. Dice el apóstol Pablo, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, es necesario creer para invocar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para invocar hay que creer, para creer hay que oír. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Para oír es porque alguien les predicó. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Los que predican es porque son enviados. Así está escrito. Y aquí se refiere a Isaías 52:7, que con eso empezamos. Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. O sea, qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas. A mí me llama la atención que el apóstol Pablo no se refiere al mensaje, sino al mensajero. Qué hermoso es recibir. ¿Sabe por qué? A veces nosotros podemos no recibir al mensajero y automáticamente desechamos el mensaje. No menospreciemos al mensajero. Puede ser un niño. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva? Que Jesús es el Mesías. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El mensaje no es cualquier mensaje. El mensaje no es que yo hable de mí mismo. El mensaje es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es la que tiene poder para convertir, es la que tiene poder para sanar, es la que tiene poder para liberar. Entonces hay un mensaje que tiene que estar en nuestro espíritu para que podamos dar ese mensaje o esas buenas nuevas. No es un mensaje que tenemos que estudiar, que tenemos que practicar, que tenemos que ir a las concordancias, ni tenemos que ir al diccionario Strong's para ver cómo preparar o armar el mensaje. No. Está hablando de unas buenas nuevas que nosotros tenemos que haber experimentado, que haber vivido para tenerlo internamente y ser prontos para darlo al pobre de espíritu o al que está necesitado. Y yo no voy a hablar mucho más porque yo creo que aquí todos entendemos que cuando Jesús dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y dad buenas nuevas a toda criatura, nosotros fuimos enviados. Si ya fuimos enviados, podemos dar las buenas nuevas a los pobres de espíritu. Y entonces cuando demos las buenas nuevas, ellos van a creer, y cuando crean van a invocar al Señor. Nosotros no necesitamos que el día de hoy el pastor o el apóstol o el profeta nos diga, yo los envío. A veces alguien me llama y me dice, quiero que me envíe para... No, ya lo envió Cristo hace más de 2000 años. O sea, el dar las buenas nuevas es algo que todos nosotros deberíamos de hacer. Es algo que todos nosotros estamos capacitados para hacer. Es que si un día nosotros recibimos las buenas nuevas y nosotros lo creímos, entonces no hay excusa para no dar nosotros las buenas nuevas a otros que son pobres de espíritu.
El problema es que nos hemos adormecido o estamos demasiado centrados en nuestra propia condición, nuestra propia situación. Y nos olvidamos que a nuestro alrededor hay muchos pobres de espíritu necesitando las buenas nuevas. Con que tú hayas conocido a Cristo, tienes la capacidad para dar las buenas nuevas. Y yo quiero dejarlos con Isaías 53. Y son 12, 13 versículos los que vamos a leer. Pero yo quiero asegurarme que usted lo busque en su Biblia, no importa en qué formato la tenga, si papel, digital, celular, tablet, no importa. Pero yo quiero pedirle que usted ponga su alma, mente, fuerza, corazón en lo que vamos a leer y pueda meditar en ello, porque Isaías 53 es el anuncio que se dio a los israelitas que no todos pudieron creer y recibir. Ahora, usted y yo necesitamos llevar por dentro este mensaje, estas buenas nuevas, para poderlas compartir. Isaías 53 del 1 al 12 es el mensaje. Esas son las buenas nuevas. Este es el anuncio en el cual no creyeron muchos israelitas. Miren lo que dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amados míos, ¿cuántos de nosotros realmente creemos este anuncio? Estas son las buenas nuevas que al haber creído nosotros tenemos para compartir con los pobres de espíritu. No es nada más. Me impresiona que en estos 12, 13 versículos 3 veces nos dice que Él cargó con nuestras iniquidades o que Él se llevó nuestras iniquidades. Si nosotros creemos,
Sabe que esa es una buena nueva de liberación para mucha gente. Hay gente que está batallando con iniquidades generacionales. Pero la buena nueva es que Él, que fue menospreciado, que no tenía hermosura para que lo deseáramos, Él llevó nuestras iniquidades. Imagínense que cayó sobre Él toda la enfermedad, cayó sobre Él toda la iniquidad, toda la dolencia, todos los pecados, toda la rebelión, fue distorsionado para llevar todo eso Él y que nosotros no lo lleváramos. Si nosotros creemos ese anuncio y ese mensaje y ya fuimos enviados, estamos listos todos para poder dar las nuevas a los pobres de espíritu, para poder llevar buenas noticias, para poder proclamar salvación y para poder declarar: tu Dios reina. No hay excusa para que ninguno de nosotros no demos las buenas nuevas. Vamos a orar y vamos a escudriñarnos cada uno de nosotros. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos impide? ¿Por qué estamos tan compartimentalizados? Si esa palabra realmente está en nosotros y creemos esa buena nueva y ese anuncio, debería de estar como parte de nuestra vida y listo para salir por nuestra boca el anuncio. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias porque un día nos enviaste, Señor, porque un día nos dijiste que fuéramos y diéramos las buenas nuevas a toda criatura. Ayúdanos a discernir y a entender dónde están los pobres de espíritu. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, papito lindo. Ayuda mi incredulidad para poder creer tu mensaje y tu anuncio. Que yo no ponga más excusas y que no rehuya el dar las buenas nuevas. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, necesito un cambio en mi vida. Necesito cambiar, necesito estar listo para ir, porque mis pies son hermosos. Necesito ir, Señor, porque ya tú me enviaste. Quiero sacudirme de la comodidad. Vamos, si usted lo ve necesario, póngase en pie. Vamos a sacudirnos proféticamente de la comodidad de estar allí en el mismo lugar, esperando que llegue el necesitado. Yo quiero ir porque tú me enviaste. Yo quiero ir. Quiero ir, y donde quiera que yo vaya, que el mensaje que he creído esté listo para salir en mi boca, por mi boca. Señor, muéstrame a los pobres de espíritu para hablar tu palabra. Espíritu Santo, que podamos encendernos, podamos contagiarnos, Señor, porque sabemos que no todos somos predicadores de púlpito, de estadio, pero todos hemos sido enviados. Y todos hemos creído, y todos los que estamos aquí, Señor, queremos ser proclamadores de la salvación. Queremos ser de los que dan las buenas noticias, las buenas nuevas. Que esa buena nueva esté tan clara dentro de nosotros, que el mensaje salga con nitidez y que la persona pueda reaccionar y responder. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu obra maravillosa, Espíritu de Dios. Me sacudo del conformismo, me sacudo de la comodidad, me sacudo del egocentrismo, del verme a mí mismo solamente. Hazme ver al necesitado, al pobre de espíritu, y que yo pueda tener el mensaje en mi boca para darlo. Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Y karamaisu barabamamaise. Y karamaisu kirarararaisu. Y amaisu karamaisi karabaisu maramamamaise. Y karabababababaisu.
Y que remeiso, carabaiso, barababaiso. Espíritu Santo de Dios. Y carabaiso, carabababa. Víctor Hugo y Jessica, yo veo que el Señor ha puesto en ustedes mucha compasión por el perdido, por el necesitado, por el pobre de espíritu. Es el tiempo de que ustedes abran su boca y vayan a buscar a aquel que necesita el mensaje, aquel que necesita las buenas nuevas. Espíritu Santo, aún los procesos que han pasado ha sido para que puedan tener compasión del pobre de espíritu, del que necesita un mensaje, una palabra, un anuncio. Y caramaisu, carabababaisu, y que remeisu, carabaisi, cararararaisu. Padre, que podamos entender que la necesidad está allá afuera. Y caramaisu, barabababaisu, y caramaisu, kirabaisu, cararararaisu. Que es tu palabra la que tiene poder, que es tu palabra, que es tu mensaje el que tiene poder para cambiar la mente, los corazones, que hay muchos que están necesitando esas buenas nuevas, que podamos ser los portadores de las buenas nuevas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y caramaisu, bababababaisu, y carararaisu, y amaisu. Renuncio al temor al rechazo. Renuncia. Hay muchos aquí que no hablan porque tienen temor a que la persona los rechace y no recibe el mensaje. Renuncia al temor al rechazo. Sé que muchos tienen temor a ser rechazados. Y caramba, esta mañana cuando Astrid daba su testimonio, el Señor me inquietaba en algo. Hace algún tiempo había personas con el llamado de Dios para ir a llevar el mensaje a los hospitales. Había otras a cárceles, ¿verdad? Pero había quienes decían, no, es que yo siento que el llamado mío es para ir a los hospitales, a orar por los que están enfermos. Y el Señor me inquietaba con eso, que se ha perdido esa pasión por ir a darle las buenas nuevas al que está enfermo. Porque las buenas nuevas de las cuales habla lo que acabamos de leer en Isaías, dice que Él fue quebrado por nuestras enfermedades, molido por nuestras rebeliones, y habla de que en Él está la salud, la sanidad. Las buenas nuevas no solamente proclaman salvación, sino liberación y sanidad. Yo declaro que se activan esos llamados que han estado adormecidos, como que los hemos dejado a un lado. El llamado a darle el mensaje al que está enfermo, al que está en el hospital, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se activan los llamados para ir a lugares específicos. Aquellos que un día tuvieron el anhelo de ir a predicar a la cárcel, al presidio, se vuelven a activar. Los que iban a los asilos de ancianos se vuelven a activar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Habrá alguien este día que dice, yo reconozco que me he alejado de lo que Dios me mandó a hacer y quiero este día volver a mi diseño y volver a mi propósito. Si hay alguien así, yo quiero que pase, por favor. Quizá había alguien que en un tiempo iba al parque a ver quiénes pasaban por ahí y estaban necesitados y dejaron de hacerlo, no porque Dios les haya dicho ya no más. Habrá alguien que dice, hoy yo quiero reactivar ese llamado en mi vida. Hoy yo quiero reconciliarme con el Señor. Quiero hacer aquello que Dios me había mandado hacer. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Hay alguien más? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien más? Y caramaisu, babababababamaisu. Hay personas que necesitan reconciliarse con el Señor esta mañana, tal vez, que han estado caminando un poquito alejados del Señor, y hoy es tu día que el Señor te llama para ponerte a cuentas con Él.
para que la vida del Espíritu, la vida de Dios se active en ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ramaiso, kiabaiso. Y karamaiso, mamamamamaiso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y karamaiso, karaba. ¿Habrá alguien más? Alguien más que quiera reconciliarse con el Señor esta mañana. Y karamaiso, karaba. Tengo la percepción que hay 3 personas más. Quiero esperar, quiero darles el tiempo. No quiero que te vayas sin haber acatado el llamado que Dios te está haciendo. Esto es para reconciliarte con Dios, no necesariamente porque ibas a predicar y ya no lo haces, sino reconciliarte con el Señor. Espíritu Santo, gracias. El Espíritu de Dios me inquieta que hay 3 personas. Gracias, Jesús. Y quiero esperar 3 más además de ellos. Espíritu de Dios, gracias. Sea obediente al llamado. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias. Pastor Elías, ¿quieres orar por hermano Elías? Y pastora Abby, por favor, si puede orar por ella. Seguimos esperando. Gracias, Espíritu Santo. El lugar está abierto para que vengas y te reconcilies con el Señor y vuelvas a tener una vida abundante. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papito lindo. Gracias, hermoso. Gracias, maravilloso, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Rigo, ¿quieres orar, por favor? Gracias, Jesús. Faltan dos personas que necesitan salir reconciliados hoy con el Señor. Espíritu de Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, muchas gracias. Precioso Espíritu Santo, gracias. Aleluya. Gracias, papito lindo, Espíritu de Dios. Gracias. Profeta Yona, ¿quiere orar, por favor, por Wendy? Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso, Espíritu Santo. Maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias. Oscar, por favor, puedes orar por Víctor Hugo. Y caramaiso, carababamamaiso. Y carabaiso, kiamaiso. Pastor Dodani, puedes orar, por favor, por el hermano. Gracias. Extiende tus manos para acá. Yo sé que el Señor está contento, está agradado. Y caramaiso, kiamaiso, carabaiso, carabaisi. Pastora Lilian, por favor, puede orar por Mirna. Mirna, hay una palabra de Dios sobre tu vida tan fuerte que Dios quiere cumplirla, pero me alegra verte, me alegra tanto verte. Gracias, Señor. Hoy puede ser el comienzo de tu establecimiento, Mirna. Y caramaiso, kiamaiso. Vamos, extienda sus manos, ora en lengua si quiere, bendiga, 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 porque ellos han sido valientes al pasar aquí al frente. Y kamaiso, kiamaiso, carabaiso, carababa. Gracias, papito lindo. Pastora Alba, puedes venir a tomar aquí tu lugar. Gracias, gracias, gracias. Siga orando, siga orando, siga orando. Bendecimos al Señor, bendecimos el nombre del Dios Todopoderoso, al Dios eterno. Ay, al Dios bueno, eres maravilloso, eres misericordioso, Señor. Te damos gracias por las reconciliaciones, te damos gracias por el nuevo tiempo, te damos gracias por cada vida, Señor, que está aquí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papito lindo. Y amaiso, ki amaiso, carabaiso. Gracias, Señor. Gracias, gracias.
papito lindo, te amamos, te amamos. Hay una ternura del Señor cubriendo a estos hermanos amados. Está el amor, la ternura, la suavidad de Dios. Está aquí, aprovecha, aprovecha, toma de lo que está en el ámbito, aprovecha. Gracias, Espíritu Santo.